Yo ahí en el versículo 26, dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando estamos reunidos? No, cada uno de vosotros tiene salmo, no tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, dice Dios. Eso es muy importante. Entonces, es muy importante que nosotros cuando venimos a la iglesia vengamos con algo, ¿no? Ese algo es el Señor mismo, es la vida misma. No estamos pidiendo una torta, un asado, no un lechoncito, no, al Señor, que nos traigan al Señor, no, esa comunión con el Señor, algo, no, para poder edificar a aquellos hermanos, no. Y bueno, la iglesia perdió eso, y bueno, y tenemos que recuperarlo. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 10, 8, a ver qué dice el apóstol Pablo. Dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como os quiero amedrentar por carta, pues a la verdad las cartas son muy duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por carta, estando ausentes, seremos también en hecho estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos como algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado, ¿no? Por medida, para llegar también a vosotros. Bueno, y así, pero acá la edificación, es muy importante la edificación. Nosotros los pastores no estamos para edificar la iglesia, nosotros estamos para edificar a los santos, y los santos están para edificar la iglesia, ¿no? ¿Y qué significa? ¿Cómo vamos a edificar si no con lo que hemos recibido? ¿Qué hemos recibido para edificar la iglesia? A Jesús, ¿no? Jesús es lo que tenemos que traer, ¿no? Para poder compartirnos, ¿no? Tenemos que compartirnos al Señor, ¿no? Hablar del Señor, cantar, como hace nuestro hermano Raúl, cantar al Señor. En las canciones Él nos hace saber cosas, ¿no? Que tal vez nosotros olvidamos, tal vez no la hemos alcanzado y ahí nos enteramos y nos gozamos, ¿no? Por eso, hermano, de la próxima vez que usted venga al culto, venga trayendo algo, ¿no? Traiga algo para compartir, ¿no? Para poder deleitarnos, ¿no? Con el conocimiento del Señor. No sé si alguien tiene algo más, si no, vamos a ir a la palabra y entonces lo hacemos cortito. Amén. Venga, no de mano, pastor. Amén, hermano, gracias le damos al Señor por su palabra y por su gracia en nosotros y porque Él nos convoca. Él nos convoca. Suena la trompeta de plata, decía el pastor en los cultos pasados, y el Señor nos convoca. Y eso nos habla de la redención. Él nos hace saber su amor y nos convoca en un cuerpo. Y quería compartir con ustedes en el capítulo 11 del libro de 2 de Corintios. Fíjese que la palabra del Señor nos hace saber que hemos sido salvos por gracia, que hemos tenido un nuevo nacimiento, que tenemos una nueva vida. Pero hay algo más, ¿no? Porque Pablo dice, me extiendo a lo que está delante, dice en el libro de Filipenses. ¿Y qué es eso que está delante? Cristo como nuestro amado, como nuestro esposo. Me extiendo a lo que está delante, olvidando lo que queda atrás.
escribiendo ahí en el libro de Hebreo, dice, dejando ya, dice, los primeros rudimentos, dice, vamos adelante, dice, hacia la perfección. Y en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 11, el pastor venía leyendo el capítulo 10, y en el 11 dice, ojalá me toleráis un poco de locura, dice, sí, toleradme, dice, porque os celo con celo de Dios, ¿no? Porque os celo con celo de Dios. No era poca cosa el trabajo que el apóstol Pablo tenía con respecto a las iglesias, ¿no? Él era el perito arquitecto, él puso el fundamento. Dice, otro edifica encima, dice, pero cada uno mire cómo se sobreedifica. Pero no era cualquier cosa el trabajo que él tenía, ¿no? Él puso el fundamento. Él trajo, él recibió. Dice, yo recibí del Señor, dice, lo que también nos ha enseñado. Y nosotros miramos la mesa del Señor en ese punto, porque a eso se refiere ahí el capítulo 11 de 1 de Corintios. Pero lo que Pablo recibió del Señor Jesucristo, no del Señor Jesús, sino del Señor Jesucristo, del Cristo resucitado, fue la gracia para nosotros, ¿vio? Para que nosotros pudiéramos ser perfeccionados. Y entonces dice, ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, tolerame, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, ¿vio? Y entonces vemos el celo de Dios para con nosotros, para con la iglesia, ¿vio? Para con su esposa, ¿vio? A veces nosotros vemos y miramos las enseñanzas, como venía leyendo el pastor más arriba, dice, las palabras son fuertes y duras, dice, ¿vio? Pero ahora entendemos por qué Pablo de esa manera habla, diciendo que las palabras son fuertes y duras, dice, porque os celo con celo de Dios, dice, ¿vio? ¿Para qué? Dice, para que nadie, dice, después te sigue leyendo, dice, os celo con celo de Dios, dice, pues os he desposado con un solo esposo, dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo, dice, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean, dice, de alguna manera, ¿vio? Sean de alguna manera, dice, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿a dónde nos lleva el amor que Dios manifiesta a través de la palabra y de su vida en nosotros? A serle fieles al Señor, ¿vio? A no tener relación con otro que no sea el Señor, ¿vio? Y antes nosotros decíamos el mundo, ¿no? Y sí, el mundo es uno de los que por el cual podemos tener relación, pero hemos crecido, hermano. Hemos crecido. Ya el mundo, para muchos de nosotros, ya no es tanto problema. Tampoco es tanto problema el diablo, ya para nosotros. Pero hay un enemigo que nosotros tenemos más cerca, ¿vio? Y que con el cual el Señor nos dice que nosotros tenemos que tener cuidado para tener esa sincera fidelidad a Cristo. Y es la carne. Es la carne. El enemigo más grande, o mejor dicho, el más cercano que nosotros tenemos, es la carne. Por eso Pablo le dice a Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo, dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros seamos fieles. ¿Fieles a qué? A lo que hemos recibido, ¿vio? Y una persona fiel es una persona verdadera, ¿vio? Es verdadera, eso es fiel. Fiel es verdadero. Y se sostiene hoy y en el tiempo sostiene lo que ha recibido. Él no se vuelve atrás, él no cambia de parecer con respecto a las circunstancias que lo rodean. Él es fiel, ¿vio? Pablo dijo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y después en otro pasaje dice, y esto mismo enseño, dice, en todas las iglesias, ¿vio? Fíjese que no cambió su predicación o su firmeza, no cambió frente a las circunstancias de cada iglesia donde él entraba. No, él mantenía la misma enseñanza. ¿Por qué? Porque estaba en juego su herencia, su recompensa. ¿Vio? ¿Por qué? Porque la recompensa de él dependía del trabajo que era hecho en la vida de los hermanos con respecto a la enseñanza que él había recibido. Y bueno, yo eso quería compartir con ustedes, hermanos. La verdad que el otro día en la reunión virtual estaba un poco distraído en cuanto a lo que se estaba hablando y no podía ordenar los pensamientos para poder compartir. Pero gracias al Señor que el Señor los ordenó. El Señor los bendiga, hermano. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Yo voy a pedir al hermano Raúl que por favor cantemos otra alabanza. Amén. Yo sé que no le gusta al hermano Raúl, pero Gloria a tu nombre. gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, hermano. Gracias.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Otra vez. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en tu lado. Amén. Otra vez entonces. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Aleluya, gloria a Dios. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Otra vez, hermano. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mi corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Otra vez. Muévame, Señor Jesús. Que sea una realidad. Ya no quiero ser igual. Muévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gloria a Dios. Necesita más de ti. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Aleluya. Quiero llenar Tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrarme en tu presencia. y proclamar, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono
gozarme en tu presencia y proclamaré, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, le damos al Señor por la alabanza. Amén. Invito a ponerse de pie, hermano, vamos a orar y vamos por las ofrendas. Vamos a levantar la ofrenda y después vamos a ir a la palabra. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. A Él sea la gloria, la honra. Gloria al nombre de Jesús. Cantamos una alabanza, hermano Raúl. Queremos darte gloria Y alabanza, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, queremos darte gloria y alabanza, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la declaración de fe de los hermanos. Amén. Señor. Gloria a Dios. Te pedimos, Señor, que tú recompenses conforme a tu voluntad, Señor. Amén. Que tú proveas, Señor, a aquel que está pasando por necesidad, Señor amado. Que tú lo bendigas, dando testimonio, Señor, aún con sus bienes, Señor, de tu gracia y de tu palabra. Alabado sea el Señor. También te rogamos por la vida de tu siervo en esta hora, que tú lo asistas, Señor, para que pueda, Señor, recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor, para que podamos, Señor, alcanzar todas tus promesas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos. Pueden tomar asiento. Alabado sea el Señor. Y bueno, sabemos que toda la palabra de Dios es útil, no para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra, dice. Cada vez que avanzamos en el conocimiento de nuestro amado Señor, nos vamos dando cuenta que el centro de todo es el Señor mismo, ¿no? Él es el centro. Y nosotros también nos damos cuenta que el lugar que nosotros ocupamos en nuestra relación con el Señor es que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno miembros los unos de los otros. Y cuando un miembro se goza, todos nos gozamos juntamente con él. Y cuando uno sufre, entonces todos sufrimos juntamente con él. Y así es el entendimiento que vamos alcanzando. Ir entendiendo el propósito de Dios, la voluntad de Dios a través del Evangelio que escuchamos. Eso es una indicación, digamos, ¿no?, de que estamos en el buen lugar, en el buen camino, por así decirlo. Y necesitamos nosotros, para este entendimiento, necesitamos la luz, ¿no? Como dice Efesios, dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos entender cuál es la supereminente grandeza de su poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Creo que dice así, ¿no? Vamos a leerlo. Entonces, la importancia que nuestros ojos sean alumbrados, ¿no? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él está hablando a la iglesia de Éfeso, pero también está hablando a cada hermano. Tenemos que ser alumbrados en el entendimiento. Cuando nosotros entendemos, nuestros ojos están
se están abriendo porque los ojos espirituales es el entendimiento. Muchos dicen, no entiendo. ¿Por qué no entienden? Porque la luz, ¿no?, que necesitan todavía no los alumbra. ¿No? ¿Por qué no les alumbra la luz? La intención es alumbrarles. Bueno, eso puede ser por muchos motivos, ¿no?, que Pablo mismo también lo aclara en muchos lados. Entonces, acá lo importante es que los ojos del entendimiento no son abiertos para que sepamos cuál sea la esperanza, ¿no?, de su vocación y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo resucitando de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Pero acá no dice que nos resucitó a nosotros, pero se da a entender, ¿no? Porque si Él resucitó a Cristo por la grandeza de su poder, también nos resucitó a nosotros porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, nosotros hemos pasado por la muerte, por la sepultura y por la resurrección, ¿no? Entonces ahora nosotros estamos resucitados con Cristo, ¿no?, y tenemos una vida nueva, porque una persona resucitada recibe una vida nueva. La vida vieja ya se terminó. Ahora hay una vida de resurrección. Esa vida de resurrección que nosotros tenemos ahora es la vida que resucitó a Cristo de entre los muertos, es decir, es la vida de Dios, porque Dios usó su misma vida para resucitar a Cristo de entre los muertos. Y esa vida ahora nosotros la hemos recibido. Y esa vida, si nosotros le damos lugar a esa vida, entonces esa vida nos va a llevar a nosotros a manifestar lo que Dios es. Porque nosotros cuando éramos pecadores teníamos una vida pecaminosa. Y entonces dábamos a conocer esa vida. ¿Cómo la damos a conocer? Por medio del pecado. Pero ahora tenemos una vida nueva en nosotros. Esta vida nueva no es una vida que nos va a llevar a pecar, sino que nos va a llevar a no pecar. Pero hay que darle lugar a esa vida. ¿Y cómo le damos lugar? Cuando nuestros ojos del entendimiento son abiertos. Antes nos llevaban a nosotros, para darle lugar a esa vida, nosotros teníamos que ayunar y orar, ¿no? Mucha oración, mucho ayuno, pero resulta que cuando se terminaba el ayuno y la oración, volvíamos a manifestar la vida vieja. Porque la única manera de poder manifestar la nueva vida es por medio de que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos, ¿no? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? ¿Y cuál es la herencia en los santos? ¿Cuál es aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Vio? Esa grandeza de su poder, como a nosotros nos enseñaban que la grandeza de su poder era para echar demonios afuera. No, la grandeza de su poder es para con nosotros, dice. ¿No? Dice, ¿y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Los que creemos. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Fíjese. Entonces, fíjese que nosotros tenemos que entender que esa vida que está en nosotros, que resucitó a Cristo de entre los muertos, ahora esa vida obra en nosotros, ¿no? Dice, en nosotros los que creemos, por la operación, por el poder de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a la diestra en los cielos. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda potencia y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero. Y bueno, y eso lo colocó a Cristo, pero también nos colocó a nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos sobre todo eso. Eso está debajo de nosotros, ¿no? Está debajo de los pies de Cristo, no debajo de mis pies. Está debajo de los pies de Cristo, pero yo estoy encima de eso porque soy miembro del cuerpo de Cristo, ¿no? Y tengo una vida nueva ahora. Una vida que no puede pecar. Una vida que no tiene enemistad con Dios, una vida que ama, que soporta las injusticias, bueno, y todo eso. Y dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, los pies de Cristo,
y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Quiere decir que la iglesia está por encima de todo, principado, potestad y señorío. Es decir, vio como Cristo tenía autoridad para reprender todo demonio. Aún los vientos le obedecen, dice, ¿no? Porque eran espíritus inmundos que querían destrozar la barca. No eran vientos así, eran vientos impetuosos. Los demonios manejan todo eso. Pero estaba la autoridad en Cristo para reprenderlos. Y esa autoridad tenemos nosotros también. Amén. ¿Cuánto lo creen? Entonces fíjese que muchas veces no usamos de esta autoridad. ¿Por qué? Porque los ojos de nuestro entendimiento no fueron abiertos, ¿no? Y ahora Pablo le decía a los hermanos en Efesios que ellos eran hermanos en el versículo, eran hermanos que abundaban en amor y en fe. No me acuerdo dónde está el versículo, sé que por acá está. ¿Cómo, amor? Capítulo 1, sí. Estoy en el versículo 14. Dice, vamos a leer el 14, que es la zarra de nuestra herencia por la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, por la cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, ellos tenían fe, ¿vio? Tenían fe y tenían amor, y vuestro amor, dice, tenían fe y amor para con todos los santos, pero le faltaba algo a ellos. No ceso de orar, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. Gracias, hermano, por ese amor y por esa fe que ustedes tienen. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Quiere decir que no lo tenían, ¿no? Ellos tenían fe, tenían amor, pero no tenían el espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces Pablo oraba para que ellos para que el Señor lo enviara. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para su conocimiento. ¿Vio? Y acá Pablo oraba para que ellos pudieran entender, pudieran comprender, ¿no?, la palabra de Dios. Porque cuando habla para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, les dé espíritu de sabiduría, ¿no?, conocimiento de las cosas de Dios, de conocimiento de las cosas espirituales, por medio de la palabra, porque acá espíritu está con minúscula, por lo tanto no se refiere al Espíritu Santo. El Padre os dé espíritu de sabiduría, ¿no?, palabra de sabiduría, palabra que los podían a ellos llevar, ¿no?, a entender, espíritu de sabiduría y de revelación, ¿no?, porque a pesar de que ellos tenían amor y tenían fe, era como que ellos no podían ver, ¿no? Revelación significa quitar el velo, eso significa revelación. Entonces ellos tenían como un impedimento ahí, no les permitía ver. ¿A quién tenían que ver? A Jesús, a Jesucristo crucificado, muerto, sepultado y resucitado y glorificado. Y no lo podían ver, no podían ver la esperanza, pero tenían amor y tenían fe, ¿no? Y entonces dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para el conocimiento de Él, ¿vio? Para el conocimiento del Señor Jesús. Es decir, que no lo conocían, creían en el Señor Jesús, pero no lo conocían. Creían en Él, ¿no?, pero no lo conocían. Para el conocimiento, para su conocimiento. Porque Pablo sabía que conocer a Jesús es muy amplio eso. Eso es muy alto, muy ancho, muy profundo. Pero ellos tenían que empezar a conocerle al Señor. Él sabía que ellos no se iban a poder sostener
solamente, como dice en el versículo 15, ¿no? Por medio de la fe y el amor, ¿no? Eso está bien, es bueno que los hermanos alcancen la fe y el amor, pero tienen que crecer, ¿cómo crecen los hermanos? Cuando el espíritu de sabiduría y de revelación le da a conocer al Cristo resucitado, ¿no? Al Cristo que fue crucificado, muerto, sepultado y resucitado, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Vio? Necesitamos la luz. La luz. Ahora, ¿quiénes son la luz? Fíjese lo que dice en Apocalipsis, en el capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a ver quiénes son la luz. Y por medio de esa luz nosotros podemos entender, ¿no? Podemos entender. Capítulo 2, versículo, la iglesia de Éfeso, en los versículos últimos, dice, en el 5, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré presto a ti y quitaré el candelero de su lugar. ¿Cuál era el candelero? ¿Cuáles son los candeleros que alumbran? Para que los hermanos puedan entender, puedan conocer a ese Cristo crucificado, muerto, resucitado y glorificado. Esos son los candeleros. ¿Quiénes son los candeleros? Los hermanos que llevan la luz. ¿Qué es la luz? La palabra. La palabra es luz. Ellos nos hacen entender la palabra. Son hermanos que Dios estableció en la iglesia, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles. Ellos nos hacen entender la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿No? Para que nosotros les conozcamos al Señor. A ese Señor que vino en carne, ¿no? Que se despojó de toda gloria, de toda honra, que se hizo hombre y que nadie le quitó la vida sino el que Él la dio, y que fue crucificado, muerto, sepultado y resucitado y glorificado. Entonces, tenemos que conocerle a ese Jesús nosotros, porque ellos abundaban en amor y abundaban en fe, pero no le conocían. Entonces, fíjese la luz, hablando de la luz, en el 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti, quitaré el candelero de tu lugar. ¿Vio? Si no te hubieras arrepentido, alabado sea el Señor. ¿Vio? Y el candelero son esos hermanos que llevan la luz, que llevan la palabra, que llevan la vida de Dios en ellos. Dios los saca. Una vez, ¿cuándo los saca? Cuando los hermanos dejan el primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Cristo. Entonces, nos ocupamos más de otras cosas que de Cristo. Entonces Dios le dice a la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, la cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir a los malos, y los has probado y a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado por causa de mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Vio? Recuerda, por tanto, dónde has caído. Cuando dejamos el primer amor, caemos. Eso le pasó a la iglesia. Dejó el primer amor, dejó a Cristo, la iglesia evangélica pentecostal. Se fueron detrás de las obras, se fueron detrás de los dones y dejaron al Señor. Por tanto, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces acá Pablo, cuando le habla a los hermanos en Éfeso, de que él tenía el deseo de que los ojos de su entendimiento fueran alumbrados. Bueno, usted viene, escucha la palabra y la entiende a la palabra que el pastor o el hermano está hablando. Eso porque su entendimiento está siendo alumbrado, por eso la entiende. Está siendo alumbrado. Entonces hay un hombre don ahí. Hay un hombre don. ¿Dónde está eso? En Efesios capítulo 4. Capítulo 4, versículo
versículo 8. Hombres dones Dios puso en la iglesia. ¿No? Porque no todos pueden hacer entender la palabra de Dios. No pueden traer claridad todos, sino que hay hombres que Dios puso en la iglesia para ese fin. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó la cautividad, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En el original dice, y dio dones hombres, ¿no? Y dio dones a los hombres. ¿Cuáles son los dones? Y después vemos en el versículo 11, y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Entonces nosotros venimos a la iglesia, nuestros ojos del entendimiento son alumbrados por el don que puso Dios, ¿no? Entonces ese don me hace entender la palabra de Dios, a mí, por medio del Espíritu, por supuesto, porque ese don no depende de sí, sino que depende del Espíritu Santo, ¿no? Recibe el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Recibe un poder para poder ministrar lo que Dios le ha dado. ¿Qué ministra él? La palabra. ¿No? Ministra la palabra con poder. Entonces, ¿cómo se ve el poder de ese don? Que los otros entienden. Entienden lo que está hablando. Lo entienden. ¿Cómo? Quedan maravillados, quedan admirados, ¿no? De la sabiduría, como a Jesús le pasó. Dice que él hablaba y cuando él hablaba se maravillaban del hablar que él tenía. Y esto que tenemos que discernirlo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cómo lo hace él? ¿No? Por medio del espíritu de revelación y de sabiduría, alumbrando los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza, el don habla de eso, cuál sea la esperanza de su vocación, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, cuáles son aquellas supereminentes grandezas de su poder para con nosotros los que creemos, por el poder, por la potencia de su fortaleza, la cual logró en Cristo, resucitándolo de los muertos y colocó a la diestra en los cielos. Entonces, ¿cuál es el problema de que los ojos del entendimiento, los hermanos no entienden la palabra? No es a causa de la luz, muchas veces, sino a causa de que no se reconoce el don o no se acepta el don, ¿no? No se entiende eso, que Dios estableció en la iglesia hombres dones, hombres que fueron llenos del Espíritu Santo y que se les fue a ellos dado una administración. ¿Qué administran estos hermanos que tienen el don? ¿No? El don, la palabra. Administran la palabra con revelación, ¿no? Y entonces los hermanos entienden la palabra. Ahora la entienden. Y ahí usted discierne. Y hay que discernir, sí, hay que discernir, porque hay muchos que hablan la palabra y no clarifican nada. La iglesia sigue sumergida en la oscuridad y sin esperanza, sin entender nada. Entonces, cuando hay un hombre don, que ya lo explicamos, entonces tenemos que decir gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas veces yo escucho en la televisión, escucho predicadores que son hombres dones en la palabra. Que aprendo tanto con esos hermanos, de todos lados, no voy a dar nombres, ¿no? Y bueno, y eso agradecemos al Señor. Pero en la iglesia local, ¿no? Tiene que haber hombres dones, y tienen que ser recibidos por la iglesia con alegría y con gozo, porque son los medios que Dios usa para poder nosotros entender su palabra, para conocer a ese Cristo, que dice Pablo, alumbrando los ojos del entendimiento para que sepáis cuál es aquella supereminente vocación, cuál es la riqueza de su gloria y de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder, más arriba, ¿no? Para el conocimiento de Él, dice. Entonces nosotros ahora agradecemos al Señor por los dones que Dios ha dado a la iglesia,
porque esos dones, ¿no?, nos llevan a nosotros a conocer, ¿no?, a Cristo. No hay otro conocimiento, no nos llevan nunca a una denominación. ¿No? Yo soy de esta denominación, yo soy de Cristo, ¿no? Yo me debo a Él dio su vida por mí. La denominación no dio su vida por mí, no, yo soy del Señor. No tiene denominación, pastor, no, yo no tengo denominación. No, yo soy pentecostal, porque nací en una iglesia pentecostal, porque he recibido el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, por eso soy pentecostal. Y estoy contento de eso, porque fue una experiencia maravillosa, que solamente aquellos que lo reciben pueden entender, ¿no? Ese poder que nos ayudó todos estos años a mantenernos en el camino del Señor, porque por nosotros mismos no nos hubiéramos mantenido, sino que el poder de Dios en nosotros, ¿no? Cuando nosotros nos dijeron, los hermanos nos dijeron, en aquel tiempo nosotros éramos muy jóvenes, y nos decían, hermano, usted tiene que buscar la señora del Espíritu Santo. ¿Y cómo tengo que hacer? Y ore al Señor, el Señor le va a mostrar. Y entonces empecé a orar, porque yo quería ser lleno del Espíritu Santo. Y estuve 6 años sin recibir el Espíritu, 6 años sin recibir el Espíritu Santo. No, porque ahí, en esa edad, en ese tiempo, era muy joven y muchas dificultades. Pero después el Señor un día, menos esperado, claro, se necesita. Porque el Espíritu Santo, discúlpenme ya, el Espíritu Santo no se manifiesta en un ambiente cualquiera, ¿no? Sino que la misma iglesia es como vio que se prepara todo para cuando vienen los hermanos, se prepara todo, los asientos, los vasos de agua, hay una preparación, porque van a venir los hermanos a la reunión. Bueno, la iglesia también tiene que preparar el ambiente, ¿no?, espiritual, para que el Espíritu Santo se manifieste en medio de nosotros, ¿no? La iglesia tiene que vivir en comunión con la palabra de Dios. La iglesia tiene que ser una iglesia obediente a la palabra de Dios, Tiene que ser obediente a la guía del Espíritu Santo. Y de esa manera nosotros vamos preparando el ambiente para que el Espíritu Santo venga a nosotros, ¿no?, en cada uno de nosotros, aunque ya está el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, sino que necesitamos la manifestación. Bueno, pero no vamos a hablar sobre eso. Y bueno, para ir cerrando, hermanos, que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos. ¿Para qué? Para conocerle a Él, para conocerle a Jesús. Cada día más queremos conocerle. Y cuando más le conocemos, más le amamos. No, y cuando más le conocemos, más le queremos conocer. Nunca veo que usted conoce a una persona y de golpe se siente decepcionada, ¿vio? Pero con Jesús no pasa eso. Con Jesús, cuanto más le conocemos, más le queremos conocer. No, cada día más, ¿no? Y después nos enteramos que Jesús está dentro de nosotros y que Él ahora quiere salir. Quiere manifestarse a través de nuestro cuerpo humano. Y entonces le amamos tanto que nosotros entonces le decimos, Señor, manifiéstate a través de mí, de mi cuerpo humano, ¿no? Pero Jesús dice, tenés que morir, porque lo que yo tengo es una vida de resurrección. Y mientras que vos tengas tu vida, no puedo yo manifestar la vida de resurrección, tenés que pasar por la muerte. Y entonces nosotros pasamos por la muerte. La gracia nos enseña que nosotros ya hemos muerto con Cristo. ¿Cuándo? Cuando creímos. Ya, Señor, pero yo ya he muerto. Bueno, si realmente vos has muerto, entonces yo voy a poder manifestarme en tu cuerpo humano. Bueno, y todo eso que tiene mucha enseñanza. Gracias le damos al Señor, hermano. Mañana a las 10 de la mañana tenemos la reunión. Mañana va a tener la palabra el hermano Gustavo. Gloria al nombre del Señor, vamos a estar orando por él, ¿no? Mañana es el día de la madre y bueno, un saludo a todas las mamás, que el Señor les bendiga, las que la tienen, ¿no? Que la puedan abrazar, besar, decirle te amo mamá, ¿no? Y porque nosotros ya no la tenemos más y ahora quisiéramos abrazarla, besarla y tantas cosas, pero ya no la tenemos.
pero aquellos que la tienen, y Abracelan, Besenlan, Mimelan, que es algo maravilloso eso, ¿no? Precioso. Y bueno, pero no vamos a dejar de hacer culto. Tenemos que venir primero, porque siempre ponemos primero al Señor, ¿verdad? Primero está el Señor, antes que todo, ¿no? Le invito a ponerse de pie, hermano. A las 10 de la mañana tenemos reunión. Bueno, amado, si alguien necesita oración, pase, y si no, vamos a orar y ya nos vamos a despedir. Señor amado, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice. Señor, abre los ojos de mi entendimiento cada día más. Señor, quiero conocerte cada día más, Señor. Señor, en mí, quiero conocerte en mí a través de tu palabra. Señor, quiero conocer el poder de esta vida de resurrección que resucitó a Cristo de entre los muertos. Quiero conocer más de tu esperanza, Señor, que tú nos das cada día, Señor. Padre, bendice a los dones de la iglesia, a aquellos que son ministradores de ti, Señor amado. Ayúdalos, bendícelos, llénalos, renuévalos con tu poder, Señor amado, cada día, para que con poder y con autoridad, Señor, podamos, Señor, abrir los ojos del entendimiento de aquellos hermanos que lo necesitan. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Acompaña de regreso a los hermanos a sus hogares. Guárdales en el viaje de regreso, Padre, de todo mal, de todo accidente. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermano.